Ey, parce, ¿vieron o no? Hola, baby. Pana, te tengo que contar. Amiga, te tengo que contar. Le escribí a Laura, imagínate. Pablo me escribió. Y finalmente, parce, quedamos en que hoy, parce, vamos a jugar parchís y vamos a hacer una videollamada. Parce, ni siquiera sé qué me voy a poner. Ella cree que solamente va a hacer eso, pero si se da y se puede poner más interesante, de una. Obvio no, mira, baby, obvio yo me voy a hacer la difícil. Pero pues, tú y yo sabemos eso para dónde va. Claro, que pase lo que Dios quiera. ¿Dios? Ay, no, bebé, no seas tan mojigata, en serio, ya. Sí, yo sé que estoy comprometido con Dios, pero en esta cuarentena la situación está dura, usted sabe. Pues igual todo va a ser por videollamada. Pues eso no es pecado, ¿o sí? Ay, obvio no. Pana, ¿sabes qué? Te dejo porque ya es momento y no la va a hacer esperar. ¿Me está llamando? Hola, qué alegría poder estar con ustedes en este tiempo. Estoy muy feliz por esta invitación. El ministerio de Centro es un ministerio que quiero mucho, que admiro mucho, que me desafía a hacer las cosas mejor para el Señor. Y qué bueno poder compartir con ustedes este espacio. Yo los invito a que oremos y que le pidamos a Dios que disponga nuestros corazones para su palabra ahora. Padre, gracias te damos por este tiempo, por este momento de poder venir a tu palabra, a aprender de ti. Gracias por podernos conectar de esta manera, gracias por poder estar contigo, Señor, y que hoy tu palabra sea revelada a nosotros. Oramos para que todo nuestro ser esté dispuesto, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, que sea una buena tierra, una tierra abonada, donde tu palabra venga y deje mucho fruto, Señor. Gracias por estar aquí, por hacer de este momento un momento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno poder compartir estos espacios y qué bueno que sigamos conectándonos a pesar de la distancia. Hoy quiero que hablemos de un tema que creo que es muy importante para todos y sobre todo para nosotros los jóvenes, y es el asunto de la sexualidad. Y este tema se llama el máximo placer. Y es que alrededor de la sexualidad siempre se está buscando el placer y se está buscando un placer mayor. Y vamos a ver cómo Dios va a encaminar todo esto para el cumplimiento de sus propósitos. Yo quiero empezar diciendo que la sexualidad se puede definir como el deseo físico de no estar solos. Y que cuando este deseo, que es real, que es válido en todos nosotros, no lo suplimos a la manera de Dios, no lo suplimos como Dios quiere que lo hagamos, entonces vamos a caer en una cantidad de desviaciones, de errores, de pecados que Dios no quiere que vivamos porque nos van a afectar a nosotros mismos. Yo quiero que me acompañen a Proverbios 7, versículos 21 al 27. Proverbios 7, 21 al 27. Dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se presura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Fíjense que este pasaje nos está hablando del área sexual y nos está diciendo que el área sexual ha hecho caer heridos a muchos
y aún los más fuertes han sido muertos por ella. En la historia bíblica nosotros vemos hombres como David, un hombre conforme al corazón de Dios que tuvo su caída por el área sexual. Vemos a hombres como Salomón, el hombre más sabio, tuvo su caída por el área sexual. Vemos a hombres como Sansón, el hombre más fuerte, que tuvo su caída por el área sexual. Y eso se ha repetido en la historia. Grandes siervos de Dios, grandes personajes políticos, futbolistas, involucrados en una cantidad de escándalos sexuales. Porque parece que el pecado sexual fuera como la kriptonita a Superman, que nos debilita, que nos deja expuestos, que venimos a ser como cualquiera de los otros hombres. Y por eso es que cada vez que nosotros nos involucramos de una manera equivocada en suplir ese deseo que tenemos de no estar solos, podemos estar siendo expuestos a todo lo que nos daña, a todo lo que nos hace mal, a todo lo que no deja que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y quiero empezar diciendo que Dios nos hizo seres sexuales, que la sexualidad es algo positivo, es un aspecto saludable, placentero que Dios nos dio, y Dios a propósito nos hizo seres sexuales. No fue que cuando Dios estaba creando a Adán en barro y hizo la cabeza, hizo los pectorales, lo hizo musculoso, así como yo, y cuando llegó a la cintura, ya de ahí para abajo le dijo al diablo: hey hermano, encárguese de aquí para abajo, que ya ahí haga lo que quiera, yo no me meto con eso. No fue así. Dios nos hizo seres sexuales, Dios hizo nuestros órganos sexuales del hombre y de la mujer y puso placer en ellos porque Dios quería que disfrutáramos de ese placer, de ese regalo de la sexualidad. Pero Dios también dio un contexto que es como una cerca de protección para que ese placer sexual se disfrutara al máximo, y ese contexto que Dios dio fue el matrimonio, porque Dios hizo hombre y mujer y los bendijo, y después les dijo: ahora sí, multiplíquense. O sea, que el diseño de Dios es de un hombre y una mujer casados que tienen relaciones sexuales. Y todo lo que se sale de ese diseño es pecaminoso y por ende nos hace daño. Alguna vez yo escuché a alguien que estaba hablando de la masturbación y decía: bueno, ¿quién dijo que la masturbación es pecado? La Biblia no dice eso. No hay ningún versículo que hable de la masturbación. Yo a manera de broma le dije: bueno, sí hay un versículo que habla de la masturbación, el que dice que es más fácil ver la paja del otro que la de uno, o que la viga propia. Pero creo yo que sí es pecaminosa porque se sale de este contexto, porque no es un acto sexual en medio de un hombre y una mujer que están casados, sino que es un acto sexual solitario. Y si lo haces a solas, y si estás fuera del contexto que Dios dio, de una relación sexual compartida con el otro para disfrute del otro, entonces va a traer consecuencias negativas a tu vida, y de esta manera decimos que es un acto pecaminoso. Ahora, hay una premisa que nosotros hemos escuchado mucho, y es que todos los pecados son iguales para Dios. Y yo creo que eso tiene parte de verdad y parte de mentira. La verdad es que sí, que Dios puede perdonar cualquier pecado, y que Dios no tiene una escala de pecados como decir este es más grave y este es menos grave, que creo yo que la iglesia tradicional nos enseñó esto, que había unos pecados que requerían 10 Padres Nuestros y había otros pecados que con una Ave María salían. Pero lo que la Biblia dice es que Dios puede perdonar cualquier pecado y que toda desobediencia es pecado. Pero la parte de mentira de que todos los pecados son iguales para Dios es que Dios sí hace diferencias de algunos pecados en cuanto a las consecuencias que tienen esos pecados para nosotros. Y uno de los pecados que Dios pone aparte, como en una bolsa aparte, es precisamente los pecados sexuales. Acompáñenme ahí por favor a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18.
Primera de Corintios 6:18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mire esta diferencia tan especial que está haciendo la Biblia. La Biblia está diciendo, todos los pecados están fuera del cuerpo, es decir, cuando tú mientes afectas a una persona, cuando tú robas afectas a una persona, cuando tú cometes un homicidio, cuando tú matas afectas a otra persona, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, es decir, te afectas a ti mismo. Y lo que está diciendo la Biblia es que este es un pecado particular, que este es un pecado diferente, que aquí hay algo en lo que necesitamos ahondar, porque parece que todos los pecados están fuera, pero quien fornica contra su propio cuerpo peca. Y la palabra fornicación, o la que se tradujo aquí como fornicación, es la palabra griega porneia, que significa pecados sexuales, o desórdenes sexuales, o inmoralidad sexual. Algunas versiones de la Biblia lo traducen como inmoralidad sexual. Luego, las inmoralidades sexuales atentan también contra el propio cuerpo. ¿Y por qué este pecado es diferente? Primero, quiero que vayamos a Proverbios 6, 32 a 33, para que miremos el primer punto de por qué este pecado es diferente. Proverbios 6, del 32 al 33. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas de vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Mire cómo nos está diciendo que el que comete adulterio es falto de entendimiento. En otras versiones dice, le faltan sesos. En otras versiones dice, comete la peor estupidez, es un tonto. ¿Por qué? Porque dice, corrompe su alma. ¿Se acuerdan que en el alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad? El pecado sexual empieza a dañar tus pensamientos, empiezas a obsesionarte con el sexo, empiezas a mirar solo los órganos sexuales de las personas que están a tu alrededor, empiezas a pensar en esa persona sexualmente. También tus sentimientos, porque empiezas a sentir del otro como un objeto sexual. Empiezas a percibir al otro solamente como alguien que te puede dar gratificación sexual y te empiezas a aislar emocionalmente. Pero también tu voluntad, porque empieza a generar una dependencia, una adicción donde tú ya no puedes decir basta, donde ya no puedes poner un alto. Y entonces ahí es cuando decimos que afecta la voluntad. Los pecados sexuales tienen esa particularidad, tienen un efecto adictivo que interfiere con la voluntad de las personas. Luego, por eso dice la Biblia que corrompe su alma el que tal hace, y heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será quitada. El pecado sexual genera esclavitud. El segundo punto es que el pecado sexual contamina el templo. El primer punto es el pecado sexual corrompe el alma. El segundo punto es el pecado sexual contamina el templo. Y en 1 Corintios 6, del 15 al 16, vamos ahí por favor. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y miren el versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fíjense cómo lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que en el pecado sexual yo estoy quitando un miembro de Cristo y uniéndolo a una ramera, porque mi cuerpo es templo del Espíritu. En otras palabras, cuando tú estás cometiendo un pecado sexual, el Espíritu Santo no se sale de tu cuerpo. No es que entras a un lugar a fornicar y el Espíritu Santo se queda en la puerta y te dice, bueno, yo espero pues aquí a que ustedes terminen y ahí yo vuelvo a entrar. No,
El Espíritu Santo está ahí contigo y es como si lo estuvieras obligando a participar de ese acto pecaminoso. Y por eso es que se contrista, por eso es que le duele, por eso es que es difícil. Por eso es que Dios dice, hey, tu cuerpo es templo del Espíritu. Y el pecado sexual es como que tú metas un ídolo al templo de Dios y te postres. Imagínate eso. Metes al templo de Dios un ídolo y te postras delante de ese ídolo. Por eso es grave, por eso es que es un pecado que también atenta contra el propio cuerpo y tiene consecuencias también en tu propio cuerpo. El pecado sexual también es grave porque destruye. Y yo quiero que me acompañen ahí a Proverbios 7, con el que empezamos, versículos 22 y 23. Dice, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Miren esto que tan tremendo. Como va el buey al degolladero, o sea, va a ser destruido como el ave que va a la red para que la saeta traspase su corazón. Es decir, el pecado sexual nos está llevando a la destrucción. Promete mucho, pero da poco. Por 5 minutos de placer viene una vida de sufrimiento. El pecado sexual te va a llevar más lejos de lo que quieras ir, te va a mantener ahí más tiempo del que hubieras querido estar y te va a costar mucho más de lo que estuvieras dispuesto a pagar. Porque destruye familias, destruye relaciones, destruye tu capacidad de amar, destruye tu mente, te obsesiona. El pecado sexual esclaviza. Pero lo más triste es que cuando una persona está muy metida, muy agarrada por el pecado sexual, le cuesta mucho liberarse y muchas personas me dicen, bueno, yo ya hice lo que usted me dijo, yo ya oré, yo ya ayuné, yo ya le conté a alguien, pero sigo en la misma lucha. Y el asunto aquí es muy parecido a lo que pasa con muchos pacientes, y es que muchos pacientes dicen, doctor, pero yo ya me hice el tratamiento y no me alivié. Yo ya fui al médico, él me prescribió y yo me tomé el tratamiento y no me alivié. Venga, vamos a mirar cómo lo hiciste. Y uno se da cuenta que hay gente que va donde el médico, le mandan la fórmula pero no la compra. O la compra pero no se la toma, o se la toma pero no se la toma como se la mandaron, o cuando ya se sentían mejor no siguieron haciéndola. Lo mismo nos pasa en todo este asunto de las adicciones sexuales. Yo encuentro a las personas diciéndome, yo ya hice todo, yo ya confesé. Bueno, pero seguiste confesando. Yo ya oré un día, pero seguiste orando. Yo ya leí la Biblia, la leí un día, pero seguiste conectado con Dios. Porque aquí el asunto más importante no es tu pecado, sino tu relación con Dios. El asunto más importante es que no te desconectes de Dios, porque Satanás quiere usar tu pecado para alejarte de Dios. Satanás utiliza 2 estrategias. Primero es el tentador, te pone la tentación, te deja todo preparado para que caigas. Pero después de que caes, se vuelve en el acusador. El que te dice, ¿sí ven? ¿Usted para qué va a la iglesia? ¿Usted para qué está escuchando temas? ¿Usted para qué está leyendo la Biblia si mire lo que está haciendo? Primero es el tentador y después es el acusador. Y uno deja que él ejecute estos 2 roles en su vida. Y nosotros permitimos que Él cumpla estos 2 roles en nuestras vidas, que Él primero esté tentando y después esté acusando. Y la acusación nos aparta de Dios. Luego, estos versículos del Salmo 107 a mí me trajeron mucha esperanza. Salmo 107, versículo 10 al 15. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres.
hay esperanza. Este pasaje me parece hermoso porque nos muestra una situación desesperanzadora. Al principio dice que ellos estaban en tinieblas, en sombra de muerte, aprisionados, porque el pecado sexual aprisiona, esclaviza, aflige. Estaban en hierros, pero que cuando clamaron a Jehová en su angustia, entonces Él los libró de sus aflicciones. La palabra angustia viene de la palabra angosto. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, cuando estaba en la angustia, tú me hiciste ensanchar, me llevaste a lugar espacioso? Porque la palabra angustia es como que todo se me cierra, como que no veo esperanza. Pero Dios está diciendo que si en la angustia tú clamas, entonces Él va a venir a liberarte de la aflicción. Y hay algunos pasos o algunos puntos clave para poder experimentar libertad. Y el primero de ellos es caminar en la luz. Y caminar en la luz tiene que ver con que te atrevas a pedir ayuda, te atrevas a confesarle a alguien lo que estás viviendo, a contarle tu lucha. Porque el pecado sexual es como un hongo. Sabes que los hongos son los que descomponen, ese es su trabajo en la naturaleza. Pero los hongos crecen mejor en la oscuridad. Cuando tú expones un hongo a la luz, él va perdiendo su fuerza y se muere. El pecado sexual es así, mientras lo tengas en oscuridad, mientras lo tengas oculto, mientras lo tengas en tinieblas, él va a seguir creciendo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 5, Primera de Juan 1, y vamos a leer hasta el versículo 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando nosotros venimos a la luz, cuando nosotros sacamos de la oscuridad esos pecados y los traemos a la luz, pierden su fuerza, pero hay unos efectos increíbles de caminar en la luz que están en el versículo 7. Dice que si andamos en luz, vamos a primero tener comunión unos con otros y segundo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para tener comunión y para experimentar la limpieza y para experimentar el perdón, hay que confesar, hay que caminar en la luz. El segundo punto es lo que dice Colosenses 3:5, hacer morir lo terrenal. Colosenses 3:5 dice así, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjense cómo están tan relacionados con los pecados sexuales. Y nos dice que, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlos morir. Bueno, y yo creo que la única manera de hacer morir la carne es de inanición, de hambre. O sea, no alimentándola más. Mientras nosotros sigamos alimentando la carne, la vamos a ir fortaleciendo y nunca se va a morir. Me gustaba un tema que daba Tomás en estos días acerca de Daniel, y él decía, ¿qué estás dejando de consumir para no contaminarte? Cada vez que nosotros consumimos para la carne, la estamos fortaleciendo. Y yo creo que nosotros necesitamos hacer morir lo terrenal, alejándonos de los ambientes que sabemos que nos hacen pecar, de las conversaciones, de las imágenes. Cada vez que estás alimentando la carne, entonces la estás fortaleciendo. Hacer morir lo terrenal y hacer morir la carne implica que la dejes morir de hambre, no la alimentes más. Y el tercer punto
es pensar en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5 nos da una clave muy interesante. A mí este versículo siempre me ha sorprendido, porque nos da una diferencia entre los que son del Espíritu y los que son de la carne. Y dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Miren la diferencia que hace la Biblia de quiénes son de la carne y quiénes son del Espíritu. La diferencia está en lo que piensan. Si tú piensas en las cosas de la carne o si tú piensas en las cosas del Espíritu. Luego nuestro énfasis debe ser estar pensando en las cosas del Espíritu. Estar leyendo la Biblia, estar escuchando alabanzas, estar pensando en la evangelización, estar conectados en la célula, en las citas, estar firmes en los temas, en los ayunos, en las vigilias. Mientras más estés pensando en las cosas del Espíritu, más espiritual vas a ser. El campo de batalla principal es la mente y por eso necesitamos pensar en las cosas del Espíritu intencionalmente. El cuarto punto es que necesitamos encauzar nuestro deseo sexual en una búsqueda apasionada por el Señor. Juan 4 nos habla de la mujer samaritana. Y es muy interesante este pasaje porque aquí vemos a Jesús hablando con la mujer samaritana primero de agua y del pozo. Dame de beber. Y cuando la mujer le dice, yo quiero beber del agua que tú tienes, Jesús la pone a hablar de su área sexual. Y Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Se fijan cómo empezaron con la sed y terminaron en el área sexual? Porque había una necesidad que ella quería suplir a través de las relaciones sexuales. Y Jesús le dice, si sigues bebiendo esa agua volverás a tener sed. Pero el siguiente punto es el más extraordinario. Jesús la lleva a la adoración. Y aquí está ese famoso versículo que dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, que Jesús le estaba diciendo, la manera de encauzar ese deseo sexual es una búsqueda apasionada por Dios, es en una adoración. Parece ser que el Espíritu Parece ser que la adoración le hace al espíritu lo que el sexo le hace al cuerpo. Y entonces la máxima expresión de placer debe ser la adoración. Por eso ese es el placer máximo, ese es el placer supremo, ese es el mejor placer, el que se experimenta cuando estás en adoración y cuando estás haciendo la voluntad de Dios, cuando estás en intimidad con Dios. Este es el máximo placer. Y a eso es a lo que Jesús nos quiere llevar a todos nosotros. Y esa es la manera de que podamos experimentar libertad en nuestra área sexual. La psicología dice que el padre es determinante en los comportamientos sexuales y que los genes que transmite el padre son los que determinan si tú eres hombre o mujer. Porque aportan el cromosoma X o el cromosoma Y. Y entonces eso determina si va a ser hombre o si va a ser mujer. Pero que además la relación con el papá determina la masculinidad del hijo y también hace que la mujer, se sienta femenina. Es decir, que el que afirma el sexo es el padre. Y el Padre Dios también es el que viene a rescatar nuestra sexualidad, el que viene a afirmarla, el que viene a moldearla cuando nosotros nos disponemos. Dios quiere hacerlo. Y este es el momento para que tú salgas de las tinieblas, para que tú busques la persona adecuada, para que tú abras tu corazón, para que tú empieces a meterte en adoración, a llenarte de los pensamientos de Dios y vas a experimentar libertad en tu área sexual. No permitas que el pecado sexual te determine, no permitas que el pecado sexual te diga quién eres. Este es el momento para que te rindas a los pies del Señor
y puedas experimentar el máximo placer de estar con Él, de adorarle, de servirle, de seguirle. Yo te invito a que hagamos una oración y a que podamos terminar este tiempo así, con el Señor y dejando que Él sane cada vida y cada corazón y que podamos experimentar libertad. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra dice que tú vuelves a tener misericordia de nosotros, que tú perdonas y echas en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Señor, yo sé que muchos de los que están escuchando este mensaje están luchando con algo en su área sexual, con un pecado sexual, con un pecado oculto. Pero yo hoy te pido que tú les permitas experimentar libertad, que tú hoy les permitas experimentar tu amor, como tú no los echas fuera, como tú los recibes, como tú los aceptas como tus hijos, como tú les amas, Señor, por encima de su pecado, que su pecado no los aleje de ti, Señor, que no se dejen acusar por Satanás, que no se dejen tentar más por Satanás, que ellos puedan encauzar todo este deseo, Señor, a una búsqueda apasionada tuya, a una adoración apasionada, Señor, hacia ti. Que ellos puedan experimentar cómo tú rompes sus cadenas, cómo en medio de su angustia ellos claman, Señor, y tú vienes para liberarlos, para abrazarlos, para llevarlos a lugar espacioso. Señor, dales el valor, dale la valentía, dale la oportunidad y el momento oportuno para que ellos puedan abrir su corazón, para que ellos puedan hablar, para que ellos puedan recibir ministración de parte tuya, Señor, a través de sus líderes, de un cristiano maduro, de alguien que les pueda ayudar y que ellos puedan contar el testimonio de tu obra liberadora. Señor, que ellos puedan llenarse de ti para que no tengan hambre de nada que los lleve al pecado, que ellos puedan apartarse de los ambientes que son tentación y que ellos puedan experimentar cómo tu amor les libera, cómo tu amor echa fuera el temor, cómo todas sus cadenas son rotas, cómo su yugo se pudre y se rompe, Señor, porque ellos son tus hijos y porque ellos te buscan. Gracias, Señor, por bendecirlos. Gracias, Señor, por obrar en sus vidas. Y gracias porque los amas con un amor eterno, con un amor incondicional. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, queremos agradecer por este espacio tan especial que hemos tenido, pero te queremos adorar. Te queremos decir que eres bueno, que eres fiel, que tu misericordia dura para siempre. Es por eso que te queremos cantar, que te queremos decir que tú eres Dios que nos ama, Dios nos ama, Jesús. Te amamos, papá, te amamos. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Tú eres tan bueno hasta el fin. Aún antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres tan bueno hasta el fin. Oh, inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Oh. Vamos, ponte de pie. Y ahí en tu casa, siente el amor de Dios. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí.
es tan bueno hasta el fin. Oh, inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, inmenso, interminable, Incontrolable amor de no hay sombra que no alumbres, pared que no derrumbes, persiguiéndome. No hay monte que no escales, mentira que no rompas, persiguiéndome. No hay sombra que no alumbres, pared que no derrumbes, persiguiéndome. No hay monte que no escales, mentira que no rompas, persiguiéndome. No hay sombra que no alumbres, pared que no derrumbes, persiguiéndome. No hay monte que no escales, mentira que no rompas, persiguiéndome. No hay sombra que no alumbres, pared que no derrumbes, persiguiéndome. No hay monte que no escales, mentira que no rompas, persiguiéndome. Ay, inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, inmenso, interminable, incontrolable amor de No hay sombra que no al Dios. Señor, tú quebrantas mi corazón, tú quebrantas mi vida. Te pido que así mismo, como iglesia, como amigos, como hermanos, podamos entender que tú tienes la situación al control. No hay sombra que no alumbres, pared que no derrumbes, persiguiéndome. No hay monte que no escales, mentira que no rompas, persiguiéndome. Señor, tumba todo temor, tumba absolutamente todo lo que hay en nuestros hogares. Y que en el nombre de Jesús, después de todo esto, salgamos fortalecidos. Gracias por la manera en que nos has hablado hoy. Que tu palabra no se vaya vacía de nuestros corazones. Te amamos, Dios. Amén. Bueno, gracias una vez más por este regalo de poder estar con ustedes. Espero que este tiempo haya sido de bendición y que podamos seguir viéndonos en otra oportunidad. Un abrazo, muchas bendiciones. Chao. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que Dios te haya hablado directamente al corazón. Recuerda que si es la primera vez que te conectas con nosotros, puedes dejarnos tus datos personales en un mensaje directo de Instagram. Si quieres que oremos por ti, no dudes en dejar tus peticiones en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche.